En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hola, buenos días, iglesia, ¿cómo estamos? Bueno, alegramente. Bueno. Ups, como que nos quedamos todos. Mentiras, es un simulacro nomás. Solo que no nos alcanzó sino para las trompetas, no nos dio el presupuesto para Los Ángeles ni nada de eso. Pero, pues como se pueden dar cuenta, hoy vamos a hablar del rapto, ¿cierto? ¿Qué tal si no fuera un simulacro? ¿Qué tal que pues hubieran sonado las trompetas justo en ese instante, ¿cierto? Bueno, aparte que sería muy cool, ¿no? En plena predicación y sería bien épico. Pero póngase a pensar ahí y no me responda todavía. ¿Qué tal donde se escuchara ese retumbar de las trompetas? Yo creo que usted ahí donde está piense y analice. Hoy usted está 100% seguro, sin ninguna pizca de duda, de que si suena la trompeta, usted dice, agárreme, que yo hoy es para arriba. ¿Quién puede alzar la mano diciendo estoy 100% seguro? Muy bien. Chanfle, nos vamos tan pocos. Entonces, Houston, tenemos un gran problema, porque ni la mitad de la congregación tiene seguridad. Y hoy la idea es hablar de esto, ¿no? Porque yo he estado en algún momento de mi vida ahí sin saber si alzar la mano o no. Había momentos en que alzaba hasta los pies. Al otro día yo, por favor, uy no, sí. Y vivir así es muy duro. ¿Cómo poder vivir una vida donde uno no tiene seguridad si va para el cielo o al infierno? Porque a la final lo más seguro que tenemos todos es la muerte. Y a veces nosotros nos aseguramos de muchas cosas, tener el buen estudio, tener la casa, y todo eso es súper importante, evidentemente. Pero no tener seguridad de dónde usted va a pasar la eternidad es algo muy, muy, muy fuerte. Y es una vida que no es sencilla, bueno, yo la viví, no es nada chévere. Y la idea hoy, con este tema, es que hoy haya más manos levantadas, que hoy podamos estar seguros de la promesa, de nuestra esperanza. Muchas gracias. Por eso a este mensaje le he puesto el vuelo final. Y hoy vamos a estudiar ese texto versículo a versículo, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estamos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra,
seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Amén. ¿Qué tal si ahí donde está oramos? Padre, hoy, Señor, tú has visto la religión, un vago conocimiento, hay veces de tu palabra, no ha permitido, hay veces, a tu pueblo tener esperanza. Hoy tal vez hay muchos que no pueden tener 100% seguridad de que esta promesa es para ellos. Padre, hoy te pido, usa tu palabra, trae hoy esperanza a nosotros, tu pueblo, la seguridad de que tú eres fiel, tú cumplirás tu promesa en nosotros, Padre, de que estaremos contigo para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo primero que vamos a ver es que hay que tener un conocimiento de la esperanza. Pablo dice, oiga, empieza diciendo, bueno, y ahora, o sea, él ya venía hablando de otro tema. Él venía diciéndole a los tesalonicenses el evangelio, ya les había explicado sobre la muerte de Cristo, y luego en los versículos anteriores del capítulo 4 él les está diciendo cómo deberían vivir de acuerdo al evangelio, ¿cierto? Oiga, su estilo de vida debe ser de esta manera. Pero parece ser que hubo un cambio abrupto, ¿no? Porque él de una cambia de tema y empieza a hablar del rapto en el versículo 13. Seguramente Pablo identificó a través del Espíritu Santo un problema que tenía la iglesia de Tesalonicenses, un problema muy diferente a la que tenía de Corintios. Pablo en Corintios capítulo 15 también habla del rapto, pero ahí lo hace en forma de exhortación, porque ellos no estaban creyendo en la resurrección. Pero Tesalonicenses no tiene, la iglesia de Tesalónica no tenía ese problema, ellos creían en la resurrección. El problema es que tal vez, como muchos, cuando Pablo le dijo, alce la mano, estaban ahí como que pues depende del día. Si es domingo, tal vez un poco más, ¿cierto? Entre semana que no venga, ¿sí? Y él dice, no, entonces acá hay un gran problema, ¿cierto? Porque creen en la resurrección, y si hoy de alguna manera uno hiciera una encuesta en la iglesia evangélica en general, yo creo que todo el mundo cree en la doctrina del rapto. Muy raro alguien que la niegue, ¿cierto? Y es una doctrina de alguna manera común, todo el mundo sabe que va a haber un rapto. Pero el problema es si hay una esperanza en eso. Normalmente cuando uno habla de estos temas y lo compartimos el miércoles, hay dos maneras de afrontarlo. O hablamos de estos temas escatológicos y nos produce un gran gozo, seguridad y expectación, o nos puede llegar a producir un gran pavor y temor. Por eso es que el miércoles, si usted no lo ha visto, puede verlo en YouTube, hablamos sobre cómo prepararnos para este viaje que nos espera. No porque haya perfección, hablamos de 4 cosas, no es que perfectamente tengamos eso. El mismo Pablo dice, no es que yo ya lo haya alcanzado, pero en nuestra vida yo tengo que ver una evidencia realmente de mi fe que me debe llevar a una seguridad. Pablo vio que había una iglesia que trataba de portarse bien sin esperanza, y eso es terrible. O sea, cómo vivir la vida cristiana con lo complejo que hay veces puede ser, obedecer, negarse a sí mismo, morir, y no tener una esperanza o una seguridad, o hacerlo por temor. Y el temor no es una buena guía para el viaje. Por eso Pablo empieza a hablarles a ellos sobre esto y dice, toca parar, ¿no? Porque queremos que sepan lo que sucederá. O sea, para él era muy importante que la iglesia sepa lo que va a suceder en los tiempos finales. Necesitamos conocer bien qué nos espera, sea que lo vivamos a plenitud, que nos toque el rapto como tal o no. Pero todos los eventos que vamos a ver es muy importante saberlo. Y él da la razón. ¿Para qué? Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Parece ser, la Biblia muestra
que el Hijo de Dios es el único que puede vivir en este mundo cruel con esperanza. Y la Biblia dice que, oiga, los que no tienen esperanza es porque no conocen a Dios. Nosotros o nuestra fe es una fe de esperanza. Y nos debe llevar la esperanza a lo contrario a la tristeza. Nosotros, por el Espíritu, por sus promesas, tenemos la capacidad en medio de las dificultades de pasarlas con gozo, pasarlas con tranquilidad, con confianza, porque sabemos lo que va a suceder. O sea, no conocer o un desconocimiento, pero es que la doctrina es tan importante, el desconocimiento de los eventos futuros lleva a tener una vida inestable emocionalmente. Ahora que estamos hablando de la semana de la salud emocional, va apenas al caso, ¿cierto? Porque usted puede aplicar todas las herramientas que son muy importantes, pero a la final la base tiene que ser nuestra fe. Nosotros somos los únicos por nuestra fe que realmente podríamos tener una salud mental estable, porque tenemos una base sólida y firme. Pero tenemos que conocerlo y estar seguro de eso, y eso es lo que Pablo quiere que conozcamos. Entonces nosotros que necesitamos conocer varias cosas. Primero, vamos a explicar un poco el rapto es una doctrina fundamental. Según Hebreos capítulo 6, es parte de las 6 doctrinas fundamentales de nuestra fe. La resurrección de los muertos es la quinta, ¿cierto? El rapto es parte de la doctrina de la resurrección de los muertos. Sin embargo, el rapto tiene varias doctrinas diferenciales, ¿cierto? Porque son eventos escatológicos. Entonces, Pablo nos va a contar lo que es fundamental, pero también consideramos como comunidad un poquito importante que usted conozca lo diferencial, lo que nosotros como comunidad creemos del rapto. En ese sentido, nosotros somos pretribulacionistas, ¿sí? Toda la noche aprendiéndome la palabra, pretribulacionistas. ¿Eso qué significa? Que nosotros creemos que el rapto va a ser antes de lo que se conoce como la gran tribulación. ¿Listo? Porque hay otras dos posturas, que va a ser en la mitad. La gran tribulación son 7 años, la vamos a estudiar el miércoles, la gran tribulación. Por cierto, no se preocupen, no va a haber simulacro de la gran tribulación el miércoles. Algunos de pronto creen que viven en una simulación, entonces no. En la mitad, algunos creen que se van la mitad porque los 3 primeros años y medio son de paz. Y hay otros que creen que al final, que la iglesia sí va a vivir toda la gran tribulación, ¿cierto? Pero nosotros no creemos eso, nosotros creemos que es antes, por varias cosas. Primero, por promesa. Dios prometió, ahí están los textos, que no íbamos a pasar por la ira. Y que yo lo quiero leer de esos textos, 1 Tesalonicenses 5:9. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo, y no derramar su enojo sobre nosotros. O sea, es una promesa. En la salvación ya Dios no quiere derramar su enojo, y la gran tribulación, evidentemente, como vimos, es el día del Señor, el día del enojo, el día donde Dios no va a tener misericordia y va a actuar con toda su ira y toda su justicia sobre una humanidad que lo rechazó continuamente. Pero por promesa, Él dice que es su pueblo, su iglesia, no lo va a vivir. También creemos en que es antes por la inminencia. La Biblia dice que el rapto es inminente, o sea que puede suceder en cualquier momento. Es tan inminente que lo vamos a ver que Pablo creía que él iba a vivir el rapto. O sea, así de inminente es la doctrina. Pero si es en la mitad o al final, usted podría por lo menos hacer cuentas. Claro, si usted le toca en la mitad y usted dice, bueno, empezó los 3 años y medio de paz. Los israelitas se abrazan con los palestinos, los chinos aman a los taiwaneses, los rusos y los estadounidenses salen el código de la mano. Entonces usted se da cuenta fácilmente, estoy en el periodo de paz, ¿cierto? Nadie está en guerra, todo el mundo se ama. Y usted ya podría contar 3 años y medio a partir de ahí, saber cuándo se va, ¿cierto?
pero como es inminente no podríamos hacer cuentas. Por eso creemos que para que se cumpla la doctrina de la inminencia tiene que ser antes. Y por otro, porque justamente como leímos en Tesalonicenses, esta doctrina da consuelo. Es para esperanza, es para consuelo. Y no sería muy consolador decir que sí, se va a raptar, pero le toca sufrir un poquito. Pues no sería muy consolador, ¿cierto? O sea, para que el consuelo sea completo tiene que ser antes de la gran tribulación. Por eso lo creemos. Pero Pablo dice que es muy importante conocerlo porque Jesús también lo dijo. Jesús dijo, mire, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Esa es la pregunta que hoy tenemos que hacernos. ¿Crees esto? Realmente hay una convicción segura de porque usted ha puesto su fe en Jesucristo, la muerte no nos va a vencer. Cuando llegue el rapto nos va a tocar a nosotros, no por nuestras obras, sino por lo que creemos. Por eso Pablo decía, es muy importante porque para Jesús era trascendental el creer, porque también la Biblia lo habla, ¿no? Romanos 15:13, le pido a Dios. ¿Quién es Dios? Fuente de esperanza. Pero voy a decir que yo creo en Dios, que estoy con Dios y no tengo esperanza. Es muy contradictorio. ¿A qué fuente estamos yendo? Que los llene completamente de ¿qué? De alegría y paz. ¿Por qué? Porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que nuestra esperanza debe ser segura. Por eso es que una de las doctrinas diferenciales que tenemos como comunidad es la seguridad de la salvación. La Biblia, nosotros vemos en la Biblia que nos manda a tener seguridad de que somos salvos, seguridad de que somos de Dios, seguridad de que vamos a estar, y el confiar en que la salvación es de Dios y que estamos seguros en Dios es lo que nos llena de alegría y paz. La alegría y la paz no es condicional de las circunstancias, es condicional de la confianza en nuestra esperanza segura. O sea, si en medio de la situación perdemos la alegría y la paz, el problema no es que el problema sea muy grande, el problema es que nuestra confianza y esperanza es muy corta. Por eso tenemos, y por eso Pablo dice, le pido a Dios la fuente de la esperanza. Necesitamos pedirle a Dios continuamente que nos mantenga firme en la esperanza. Por eso el miércoles hablamos que una de las cosas que nos preparan justamente son las pruebas, la tribulación. Es parte de la preparación, porque ahí es donde yo me voy entrenando en esperanza. Ahora sí, vamos a ver. Lo otro que Pablo ya empieza a decir es que todo esto, porque empieza con un pues. El pues ya lo hemos explicado como conector acá varias veces. No es que Pablo se volvió paisa, sí, pues, no. El pues habla de todo esto. ¿Por qué puedo tener esperanza? ¿Por qué no puedo ser como diferente a los que no lo tienen? ¿Por qué puedo mantener el gozo? ¿Por qué puedo tener la paz? El pues me da la razón, y es que ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Queda incompleto, queda coja nuestra fe si usted solo cree que Jesús murió y resucitó por sus pecados y a la vez no cree y no tiene seguridad y convicción de que el día del rapto, el día de la resurrección de los muertos, usted y yo vamos a ir al cielo también.
que es un evangelio incompleto decirlo. Por eso es que en las doctrinas fundamentales, cuando hablamos de la membresía, explicamos que el evangelio tiene 3 dimensiones, ¿no? Pasada, presente y futura, ¿cierto? Porque el evangelio queda incompleto solo hablando de la obra de Cristo en el pasado, sino tiene un cambio en el presente, que fue a la final lo que vimos el miércoles, de evaluar mi vida en el presente, si estoy creciendo en 4 áreas que Jesús mostró para tener la seguridad y obviamente que impacte mi futuro, ¿cierto? Yo tengo que creer en esto. Y entonces acá va la pregunta, ¿usted cree en la obra de Cristo? ¿Cree que Jesús murió y resucitó por usted, porque lo ama, por su pecado? Entonces también debería creer que si hoy sonara la trompeta, usted va a estar con Él para siempre, por la eternidad. Porque no es por sus acciones, no es por sus obras y por sus fallas, es por nuestra fe. Es por nuestra fe, es por la obra en Jesús. Esta seguridad ya Pablo la manifiesta cuando está hablando del mismo tema en Corintios. Pues para el que le gustan los textos paralelos que hemos hablado acá, según 1 Corintios 15 es un texto paralelo al de Tesalonicenses. Y Pablo dice en el versículo 14, si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. O sea, la clave, el eslabón del evangelio es la resurrección de Jesucristo. Estos días hablábamos con alguien que tiene una serie de preguntas sobre la Biblia y él decía, pero es que también hubieron muchos profetas como Jesús. Bueno, sí, Jesús resucitó de los muertos, fue el único, pero yo ¿cómo sé? Bueno, precisamente, es que Jesús fue el único que resucitó de los muertos. Nadie puede decir eso. La resurrección para nosotros es la clave de todo, porque si no, nuestra predicación es inútil, nuestra fe es inútil. Es tanto que hasta nuestra vida sería una burla si no hay resurrección. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Por supuesto. Sería muy triste, seríamos el hazmerreír de todos si tratáramos de vivir en esta vida para Dios, con todo lo que cuesta, de seguir diciendo, no, en medio de la dificultad Dios sigue siendo bueno, Dios me sigue amando, esta dificultad es buena para mí, de negarnos a los deseos de nuestra carne mientras el resto lo disfruta y todo, para que solo quede para esta vida. Sería horrible, ¿cierto? Más fácil, mejor y más divertido vivir esta vida siguiendo nuestros deseos, huyéndole a los problemas y viviendo la vida como queremos. Pero lo que le da sentido a todo lo que hacemos es saber que Jesucristo resucitó de los muertos. Por eso Pablo dice, pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Lo primero que usted y yo tenemos que entender del rapto para tener esa esperanza segura, para tener un gozo, para tener una expectativa en la vida, que en medio de las dificultades, que en medio del diario vivir, podamos ser como los que, diferentes a los que no tienen esperanza y disfrutar la paz y la alegría, el gozo de Dios, tener una seguridad en la obra de Cristo, de una seguridad en el Evangelio, de una seguridad de lo que Él hizo por mí. Y Pablo está diciendo es que ustedes tienen que entender, ¿cierto? La muerte es el producto del pecado, porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Y como Adán pecó, de ahí en adelante todos nosotros
somos propensos a la muerte porque todos nacemos pecadores. Desde la concepción todos somos pecadores. Por eso es que bebés pueden morir en medio del proceso de embarazo, porque ya son pecadores, porque venimos con la simiente del pecado. Nosotros pecamos porque somos pecadores, porque nuestra naturaleza le gusta pecar. Como usted y yo pequemos no es el problema en sí. El problema es nuestra naturaleza. El problema es que como usted peque, eso es otra cosa, pero delante de Dios el problema es lo mismo, la esencia es la misma, que usted es pecador en esencia. Y por eso peca de otra forma. Unos pecan en inmoralidad sexual, otros pecan en el chisme, otros pecan en la mentira, otros pecan en los malos pensamientos, otros pecan en la ira, otros pecan en la pereza. Pero usted no es mejor si peca en la pereza que el que peca en el asesinato. Usted es exactamente igual porque usted es pecador y merece la misma muerte que todos. La muerte es la gran muestra de que todos tenemos el mismo gran problema sin importar el pecado, sea rico, sea pobre, sea inteligente, sea estudiado, sea moralmente bueno para la sociedad o no, todos van a morir. Y eso solamente es la representación física de lo que se espera en la eternidad, que habla de la segunda muerte. La muerte muestra que usted y yo por la eternidad merecemos un sufrimiento eterno en el infierno. Que usted y yo somos merecedores del infierno por nuestras acciones, porque todos los días pecamos. Sea de pensamiento, sea de omisión, sea de sentimiento o sea de acción. Pero la obra de Cristo nos muestra que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y vivió una vida sin pecado y que luego murió por mis pecados. Mire que el énfasis acá está de que Cristo murió por mí. Y esto acá vuela la cabeza por lo siguiente: Jesús nació sin pecado, ¿cierto? Si la muerte es la consecuencia del pecado, Jesús en su estado perfecto no podía morir. Era imposible que muriera. Así los romanos tratarán de hacer todo lo posible para que muriera, porque la muerte solo es consecuencia del pecado. Por eso es que Jesús le dice a los romanos: ustedes no me están matando a mí. La única forma posible para que Cristo muriera era que Él tomara pecados, era que Él absorbiera su pecado, mi pecado. La única forma en que esa lanza realmente tuviera el efecto esperado era porque en ese momento Él había dicho: Padre, consumado es. En ese momento Él en su cuerpo había tomado todo su pecado, todos los pecados, todas las abominaciones que usted ha hecho hasta el día de hoy y todas las abominaciones que usted hará cuando salga de esta puerta o aún acá podría hacerlas, ¿cierto? Todo las tomó Jesús, y por eso en ese momento Él podía morir, porque tenía un pecado que lo hacía merecedor de muerte, porque Él se hizo maldito en un madero. Él tomó todos nuestros pecados. Por eso es que hablaba Pablo de la muerte y resurrección. Tengo que entender por qué murió Jesús. Él murió por usted y por mí. Él murió por ese pecado que usted hace. Él murió por esa debilidad suya. Pero al tercer día resucitó. Al tercer día venció. Al tercer día Él mostró que Él pagó el precio, que la tumba no lo venció, el pecado no lo venció. Dios derramó toda su ira sobre su Hijo. Dios
puso toda su justicia y pagó por cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, de tal manera que si por una acción de Adán merecíamos toda la muerte, por la obra de Cristo en la cruz y al haber pagado por todos nuestros pecados, merecemos la vida eterna. Porque ya no tenemos nada que pagar. Si usted creyó en la obra de la cruz, ya consumado es, ya Jesús murió por lo que sea que usted vaya a hacerle acá al futuro. Ya Jesús murió por lo que lo atormenta hoy, que es usted, su debilidad, ya pagó el precio. Por eso usted puede estar seguro que también pueda estar con Él. Por eso usted y yo podemos confiar, no por nosotros, sino por Cristo. En esto sabemos que Dios nos ama, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús viene por lo vil, lo menospreciado. Jesús no viene por santos, Jesús vino por pecadores. Jesús vino a salvar, a liberar, a limpiarnos de nuestro pecado, porque decidió, como leíamos ahora en Romanos, Él decidió salvarnos. Lo quiso. ¿Qué hizo usted para que lo amara así? Pecar. Lo único bueno que usted y yo hacemos para merecer su amor, pecar. No es nuestras acciones, y eso es lo que nos da seguridad. Si usted ve su accionar en la vida, seguramente usted va a dudar continuamente si merece el cielo o no. Pero si usted ha puesto su fe en la obra de Cristo, usted puede estar seguro. Porque solamente se nos pide dos cositas. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Usted ha confesado a Jesús como su Señor, lo ha visto en lo que hablamos el miércoles, que usted tiene más confianza en su obra, usted está caminando cada día más con Él, se parece más a Él, porque ha aceptado su señorío sobre su vida. Usted quiere cumplir los sueños de Dios, vivir de la forma de Dios, someterse a Dios, porque Él es su amo, Él es su Señor y usted es su siervo, y empieza a ver en su vida, pero en ese andar usted cada vez lo ama más, usted cada vez lo desea más, porque usted sabe por la fe que ese señorío, aunque a veces va contra sus sueños, sus anhelos, sus deseos, es bueno para ustedes porque Él lo ama a usted, y usted ve su bondad día a día y usted lo ama más. De tal manera que aún en medio de las dificultades, de los problemas, usted confía cada vez más que eso es bueno, que Él es bueno, que Él está ahí, que es lo que usted necesita para su vida, porque Él nunca lo deja. Cree eso, ha reconocido a Jesús y tiene esa confianza de que Él resucitó de los muertos. Entonces es lo único que se necesita. Y si usted acá es hoy de los que ha venido sin esperanza, mientras hay vida, hay esperanza. Si usted hoy no ha visto que realmente le ha dado el señorío a Cristo de su vida, que usted está creciendo en eso que hablamos, de amor, de sujeción, hoy se puede arrepentir. Hoy puede arrepentirse por esos pecados por los que Cristo murió. Puede arrepentirse porque usted hizo que la sangre inocente del Hijo de Dios tuviera que morir por sus pecados. Por eso que usted se niega a dejar. Hoy puede arrepentirse y decirle: yo quiero que tú seas mi Señor, ayúdame, sáname, sálvame. Hoy usted puede salir de aquí con esperanza. Hoy usted puede salir de acá con una nueva vida, con vida eterna, porque todo el que se acerca a Él no lo echa fuera. No importa lo que haya hecho, no importa cómo haya venido, no importa su debilidad, el poder de Dios es más grande para transformar nuestra vida. Esa es la clave de nuestra esperanza.
Por eso es que tenemos que tener un buen entendimiento del Evangelio. Nuestra esperanza no es empezar siempre en el mejor mañana. Eso es la esperanza del mundo. Nuestra esperanza es porque sabemos lo que pasó en la cruz, porque tenemos seguridad de lo que nos espera. Podemos estar contentos y esperanzados que lo que vivimos hoy, sea lo horrible que sea, es bueno. Dios está ahí, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a levantar, vamos a ver su gloria, Dios va a mostrar que Él es bueno, que Él es fiel y que Él nos ama. Esa es nuestra esperanza. Ahora hay un proceso que muestra Pablo de cómo va a ser esto. Ya que tenemos seguridad, ahora sí que me digan cómo es el itinerario, ¿cierto? Cuando usted ya tiene el tiquete comprado del viaje, usted dice, ¿para dónde vamos? ¿Cierto? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el horario? Si usted no sabe si lo van a invitar o no, si se va a quedar. Por ejemplo, no sé si a usted le pasó que en el colegio, ¿no? El viaje de fin de grado, y que el papá dijo, si pasa el año, usted está ahí con la pena, usted todavía no quiere saber ni que le digan qué van a hacer, sí, porque usted no, y si me quedo, ay bendito. Pero si usted pasó con honores, usted hasta ayuda a planear la fiesta, ¿cierto? Porque usted sabe que va. Y por eso Pablo dice esto, ¿no? Mire, les decimos lo siguiente de parte del Señor, o sea, esto que nos va a decir es lo fundamental de rapto. Lo otro es diferente, ¿no? Que si va a haber trompeta o no, ¿cierto? Porque algunos dicen que no, eso es simbólico, otros sí es literal, ¿cierto? Que si no, que si nos vamos a llevar, a ir con la ropa que tengamos ese día, y entonces que hay, que ojalá no nos cojan pijama, o que si no la dejamos acá, ¿será que queda allá tirada? O será que Dios la dobla? Porque Dios es un Dios de orden, o sea, uno no sabe, ¿cierto? Todas esas cosas que si el ángel me coge del pelo, me lleva de la mano, me carga, eso lo vamos a saber el día del rapto, ¿listo? El día del rapto usted va a saber, ay, era así, ¿listo? Pero lo que sí tenemos que saber hoy, porque es de parte del Señor, es esto. Nosotros los que todavía estemos vivos, o sea que es inminente. Pablo hace casi 2000 años dijo, yo creo que yo me voy para el rapto. O sea, no es nuevo que la gente piense que esta va a ser la generación del rapto. Yo creo que en 5 o 10 añitos llega Jesús. Mire, eso lo ha dicho toda generación de cristianos, porque es inminente. Puede que nos toque a nosotros, puede que demore otros 1000 años más, ¿cierto? Pero Pablo tenía tanta seguridad en esto que él dice, yo creo que yo me voy. Sí, yo creo que yo me voy. ¿Listo? Entonces esa es la expectativa que usted y yo tenemos que tener. Oiga, hoy puede ser el día que nos vamos, así que tenga una pijama bonita, ¿listo? Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de las tumbas. Entonces primero hay un orden. Primero se van los que ya murieron en la fe, los que ya murieron en Cristo. ¿Listo? Todos aquellos que conocemos que murieron creyendo en la obra de Cristo, en su muerte y resurrección, son los primeros que se levantarán de sus tumbas. Ahora eso va a ser muy rápido, no hay que creer pues, que acaba de quedar un año de Walking Dead acá, no, ¿cierto? Eso va a ser, dice Pablo en 1 Corintios 15, que es en un abrir y cerrar de ojos, ¿listo? Pero luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra seremos arrebatados. Entonces el proceso del rapto, por eso es parte de la resurrección de los muertos, porque solo explica una parte de todo este proceso, ¿no? Que es para los que estamos vivos en ese momento. Listo. Se habla de la trompeta, pues por lo que dice ahí, ¿no? Con el llamado de trompeta de Dios. Algunos, como les digo, piensan que es algo simbólico, otros que es algo literal. Lo que sí es cierto es que sea simbólico o literal, lo que esto manifiesta es que va a tener un impacto mundial. Porque hay una falsa doctrina que se llama el rapto secreto. O sea, como que Dios va robando de a poquito, de a cunchito. Me robó este por allá de la China para que nadie se dé cuenta y luego va por aquí con esto. No, eso no es
bíblico. Eso va a ser en un instante todos los hijos de Dios, todos los cristianos que han puesto su fe en Jesucristo, que estén vivos, y va a tener una conmoción mundial. ¿Listo? Igual de esto hablamos cuando hablamos del relanzamiento. Hay una prédica sobre esto en YouTube, sobre cómo es ese proceso. Pero lo primero que hay que entender acá o de este proceso importante es el papel del alma. ¿Listo? Porque acá entonces nos genera la pregunta, bueno, ¿y qué pasó con la gente que está muerta hasta ese día? ¿Cierto? Porque por ejemplo la Reina Valera habla de los que durmieron antes de nosotros. Entonces hay una creencia como que la gente muere y se queda durmiendo, ¿cierto? Y como que ese día llega Jesús y le pega unas bofetadas, oiga, despierte, que ya, no es la postura bíblica. Primero que todo porque la Biblia dice en Hebreos 9:27 que después de la muerte está determinado que una persona muera una vez y después de la muerte llega el juicio. O sea, inmediatamente usted muere, su alma va a ser juzgada. En el momento en que usted y yo muramos, si es que lo llegamos a hacer y nos llene Jesús antes, el alma se va a presentar delante de Dios y vamos a ser juzgados. El juicio es muy fácil. ¿Creyó usted en Jesús? ¿Está en el libro de la vida? Sí, listo, siga. No, bueno, entonces venga, empezamos a ver todas sus acciones y vamos a juzgarlo por cada una de sus acciones desde el día de nacer hasta el final. Tómese en cuenta qué acciones es lo que usted hizo, lo que usted pensó, lo que usted sintió y lo que usted dejó de hacer. Por todo eso lo juzga Dios a uno si no creyó en Jesús. Y eso se muestra cuando Jesús estuvo con el ladrón al lado, ¿no? Que le dijo, hoy usted estará conmigo en el paraíso, ¿cierto? O sea, le dio una seguridad que ese día de la muerte ya su alma iba a estar en un lugar, que no es el lugar definitivo. Jesús lo llamó el paraíso, ¿cierto? Jesús dio una parábola de Lázaro y un hombre rico donde había un lugar como intermedio, donde ya las almas disfrutaban de cierto descanso o de cierta tortura, ¿sí? O sea, ya había un lugar intermedio. No sabemos cómo hacer, no sabemos dónde está, que si quedan los bajos del cielo, eso no, pues no se sabe, listo. Pero por lo menos Jesús lo llamó acá el paraíso y muestra que hay una conciencia, porque Jesús le prometió, hoy usted va a estar conmigo en el paraíso. Dios no va a prometer nada que usted y yo no podamos corroborar, porque imagínese donde el hombre rico hubiera quedado dormido, ¿cierto? El ladrón hubiera quedado dormido y Jesús solo lo despierta el día del rapto. ¿Cómo hace él para validar que si estuvo ese día en el paraíso? O sea, no tendría forma, ¿no? Sí, seguro, mijo, mire, yo le tomé foto mientras dormía. No, sí, eso no va a ser así. Tuvo que haberlo experimentado y eso es lo que habla Pablo en 2 Corintios 5, 6 al 10. Él dice que vamos a estar fuera del cuerpo, pero en la presencia del Señor. Fuera del cuerpo, pero en la presencia del Señor. O sea, nuestra alma es consciente de dónde va a estar, va a reconocer a Cristo, aunque no esté en el cuerpo. ¿Listo? Porque vamos a tener conciencia, porque también hay una falsa doctrina que usted muere y ni se acuerda quién es, ni qué pasó. No, usted se va a acordar de todita su vida. ¿Listo? Porque su alma en ese sentido es eterna, ¿cierto? Nacimos con un alma y va a seguir por la eternidad, y en el alma está la conciencia, están nuestras emociones y nos vamos a acordar de esas situaciones, ¿cierto? Por ejemplo, en la parábola de Lázaro y el rico, el rico le dice, oiga, por favor ayúdeme con mi familia, o sea, se acordaba de su familia, ¿listo? Entonces sí va a haber una conciencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando el muerto muere, pues es su alma el que va a estar en un lugar sin estuche, ¿listo? Pero en el día del rapto, ahí es donde se le da nuevamente ya el estuche, porque la eternidad es en cuerpo. ¿Listo? La eternidad es en cuerpo. O sea, si usted cree que usted va a ser así en la eternidad, ¿cierto? Un angelito con alas, la aureola, tocando el arpa sobre una nube
por toda la eternidad quiero dañar el plan, ¿listo? No va a tener eso, no va a tener alas, ¿cierto? Si usted ya estaba pensando en aplicarle la queratina a las alas, no va a poder hacer. Va a ser en cuerpo tanto el cielo como el infierno. Todo como usted lo siente acá, lo va a sentir en el infierno sin un segundo de descanso, si no creemos en Cristo. Ahora, porque vamos a hacer cosas, va a haber un cuerpo, como lo vamos a ver, qué características tiene el cuerpo, va a ver bien bacano, que vamos a trabajar, el trabajo no es consecuencia del pecado. O sea que usted cree que va a estar jugando Play todo el día en el cielo, no. Dios puso a Adán a trabajar antes de pecar, o sea, es parte del plan divino, listo. Y vamos a tener un cuerpo con unas características muy bacanas. Para eso vamos a hacer algo más, porque este concepto es de la religión que nos lo metió, y como decía el pastor, eso hace el cielo muy aburrido. Yo recuerdo que cuando estaba muy nuevo en la fe, invité a un amigo que estaba luchando con el ateísmo, y a él no le gustaba la alabanza, y él fue como un par de veces nomás, y la última vez, después del servicio, me dijo: oiga, yo creo que eso va a ser muy aburrido por allá, ¿no cree? Y yo: ¿por qué? Es que yo no me imagino toda la eternidad uno ahí cantando con las manos alzadas, uno no se cansará. Y yo, claro, como todavía no conocía mucho, yo le dije: pues yo no sé, pero yo creo que allá el tiempo se pasa volando. No volvió más a la iglesia. Hasta ahí llegó. Eso, búrlense de mis fracasos. Claro, eso no es nada chévere, nada emocionante. Por más que a usted le guste la alabanza, pues ya llega un punto donde usted dice: bueno, ¿y qué más hay para hacer? Listo. Pero mira lo que dice acá, ¿no? En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y los transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. O sea, este cuerpo va a tener las mismas características que tuvo Jesús en su resurrección. Por eso hablamos de un cuerpo glorificado. Vamos a ver rápidamente esas características, advirtiéndoles una cosa. Hay características que la Biblia muestra claramente. Hay características que deducimos por lo que muestra la Biblia desde que Jesús anduvo en la tierra después de su resurrección. Hay unas que podemos estar más seguras y otras son deducciones más dudosas, ¿cierto? Porque son solo eso, deducciones, para que luego, por favor, cuando usted esté allá arriba, no esté echándole quejas a papá, que no, que es que Juan me dijo que yo iba a hacer así y mire que no pasó, ¿cierto? Para que no ponga eso, ya que me libro de una vez. ¿Listo? Eso sí, allá me escondo debajo de una nuez. ¿Listo? Entonces vamos a verla teniendo eso en cuenta, ¿listo? Entonces vamos a tener un cuerpo diferente, ¿no? Lo primero es que es un cuerpo incorruptible, o sea que no se desgasta, o sea que no se atrofia, no va a ser propenso a enfermedades, no va a envejecer, ¿cierto? No va a requerir votos en los cielos. Yo no sé Dios qué va a hacer con los que ya tienen, pero ya no va a haber, ¿cierto? Usted va a estar tal vez en un estado joven, en un estado fuerte, no va a haber enfermedad, ¿listo? Va a ser un cuerpo poderoso, no va a ser débil, va a tener fuerza ilimitada, no se va a cansar, no se va a agotar, ¿cierto? Así que no se preocupe que el trabajo no lo va a cansar, antes lo va a emocionar, lo va a activar. Va a ser inmortal, no va a haber muerte nunca más, ¿cierto? Vivos para siempre con el Señor. ¿Listo? Va a ser tangible. A Jesús lo tocaron, a Jesús lo podían tocar. No solo lo podían tocar, sino que le podían tocar partes del cuerpo que podrían llegar a ser como dolorosas, ¿cierto? Recuerde que Tomás le metió el dedo en la llaga. A un cuerpo normal, medio le tocan una heridita y ya está gritando como una niña, ¿cierto? ¡Ay! ¿Cierto?
Y acá Jesús lo tocaron y Jesús no mostró fuerzas de dolor, o sea, va a ser tangible sin dolor. La cosa es que según eso, pues Jesús mantuvo sus marcas, así que probablemente algunos que tengan alguna chamba o por ahí, pues seguro de testimonio va a quedar, ¿listo? ¿Listo? Va a ser espiritual en el sentido que va a ser totalmente dominado por el Espíritu Santo. Va a ser control total del Espíritu, ilimitado. O sea, piense en el mejor momento espiritual, el gozo, lo que usted se sintió, lo que usted vivió y multiplíquelo a la potencia que quiera. Ilimitado el poder, la guianza del Espíritu. Va a ser sin limitaciones físicas. Jesús muestra que hay veces aparecían lugares totalmente cerrados así. O sea que parece que no va a tener limitaciones del campo físico, se va a poder teletransportar. Para algunos tiene mucho sentido porque si vamos a gobernar con Cristo en el universo, pues no es que nos vamos a ir en avión para algún planeta por allá, no, va a ser, ¡pum! Listo, vamos a cumplir misiones. El universo va a tener un sentido más allá, ¿cierto? O sea, va a ser muy bacano, ¿no? Ay, quiero ir a visitar a Marte, los alienígenas, vamos a hacer cosas chéveres, vamos a tener de viaje, ¿listo? Comía, Jesús comía. Ahora, la obesidad se entiende como una enfermedad, ya va a ser incorruptible, o sea, no se va a degenerar, ¿cierto? O sea que si come, usted no va a engordar. Y no se preocupe, no es porque allá solo haya Herbalife, ¿les? La Biblia habla de banquetes, carne. Sí, listo, vamos a comer muy bueno, vamos a disfrutar cosas tremendas, ¿no? La Biblia habla de cordero, o sea, a los únicos embalados son los vegetarianos, pero vamos a comer, ¿listo? Sin dolor, como ya hablamos, no va a haber dolor. Y esta es la última, es la más hipotética, pero me gusta un poco, ¿no? Es la de los cambios físicos. Jesús cuando resucitó, muchas veces no lo reconocieron sus discípulos. De hecho, dice la Biblia que hubo en el camino de Emaús y en todo el camino no lo reconocieron. O sea, parece ser que va a haber en ese cuerpo glorificado una pequeña diferencia con por lo menos nuestra forma en el momento de la muerte. No sé si es por lo glorioso, no sé si es por lo incorruptible, no sé si es porque tendremos apariencia más jóvenes o porque habrán algunos cambios físicos. O sea, los feitos tenemos esperanza. Ahí está. Ahora, era irreconocible, pero lo suficientemente parecido para reconocerlo. Tampoco es que lo va a volver Dios Brad Pitt en un abrir y cerrar de ojos. Hasta yo ya tengo mi lista ahí, ¿no? Yo con un cambio de nariz y un poquito más de altura quedo bien para la eternidad. ¿Listo? No sea tan exigente, pero va a ser, o sea, va a ser tan tremendo que hasta el nombre va a cambiar. O sea que si usted se llama Michael Jackson Alberto, a usted lo bautizaron en un mundial, su mamá se enamoró de un artista, también hay esperanza, ¿cierto? Y usted de los que quiere quitar una parte de su cédula, hay esperanza también. O sea, acá hay esperanza para todos. Va a haber un cuerpo buenísimo, súper, pero sobre todo, quiero que leamos esto juntos todos, por favor. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Amén. Gloria a Dios. La muerte, la tristeza, el llanto y el dolor son consecuencias del pecado. Por eso es que usted y yo debemos odiar, aborrecer y querer hacer algo rápido con nuestro pecado. Porque al dañar la gloria de Dios que debemos hacer, nos afecta horriblemente a nosotros.
Pero en el cuerpo glorificado, como ya no tiene pecado, allá no va a haber ni una sola lágrima, no va a haber llanto, no va a haber más dolor. Por eso es que es la esperanza, por eso es que la Biblia dice, oiga, es por un poco tiempo los sufrimientos, pero no se compara ante la gloria que vamos a experimentar por la eternidad. Cobre ánimo, lo que usted está viviendo no es eterno. Crea en Cristo, afiáncese en Cristo, ámelo más, acérquese más, prepárese para lo eterno. Mire y recuerde lo que viene y cobre ánimo, porque en el cielo ya no más, ya no más. Hay esperanza para nosotros. Y por eso es que Pablo dice y concluye con esto: anímense unos a otros con estas palabras. O sea, Pablo de alguna manera reconoce nuestra debilidad, dice que esa debería ser nuestra esperanza segura, pero luego dice: necesitamos de los otros, porque las pruebas son duras y hay veces nos hacen perder el foco de lo celestial, de lo eterno, nos hace poner los ojos a lo que vivimos acá. Y necesitamos de alguien que nos recuerde, que nos haga mirar a lo eterno, que nos lleve a una atmósfera celestial, que nos diga: fresco, siga creyendo, siga confiando, Dios es fiel, Dios lo ama, Dios está ahí en medio de esto, Dios ayudará en el proceso. Crea, crea. Y por eso hoy el ánimo de hoy, de esta serie, y estoy acá es para decir: crea, siga creyendo. Lo que usted está viviendo en Dios es posible, sea que no encuentre la recompensa acá como algunos, pero en el cielo cada lágrima Dios la ha tenido en cuenta, cada lágrima, y Dios sabrá transformar el lamento en baile y ceñirnos de alegría. Dios es fiel y por eso recuerda, iglesia, hoy estamos un día más cerca de casa. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tenemos esperanza, porque tú nos diste a tu Hijo, Señor. Gracias porque tú quieres que sepamos el maravilloso futuro que tenemos. Esta no es nuestra casa. Las pruebas son solo un recordatorio que tú usas muchas veces para recordarnos que estamos muy amañados acá. Pero esta no es casa. Acá somos extranjeros en una tierra hostil para nosotros. Pero hay una casa donde tú ya tienes preparado todo para nosotros. Un lugar donde vamos a disfrutar, donde esto que hoy nos aflige nunca más. Ayúdanos a que sea esta esperanza, que hoy los que vinieron sin esperanza, tu palabra traiga confort, que hoy tú nos recuerdes que tú has estado ahí, que tú hoy nos recuerdes que si tú diste a tu Hijo, ¿cómo no nos vas a dar junto con Él todas las cosas? Que tú tienes lo que necesitamos para lo que estamos viviendo hoy. Pero que luego, Señor, tú vas a ser fiel. Y esperamos con anhelo ese día, en el que te podamos ver cara a cara, que te podamos decir papá, en el que podamos escuchar tu voz, diciéndonos nuestro nombre, diciéndonos: bien hecho, siervo fiel. Porque esto es para los que perseveran hasta el fin. Ayúdanos a perseverar. Hoy te pido que esta palabra nos levante en medio de la dificultad que estamos viviendo. Hoy te pido para aquel, Señor, que no ha encontrado su esperanza en Jesucristo, ilumina su corazón, que corra a los brazos hoy de Cristo para vida eterna. Pero ayúdanos a ser una iglesia de esperanza, que experimenta tu paz y tu gozo, Padre. Te lo pedimos, Dios.
que esta serie no produzca en nosotros terror, sino cada vez más gozo, cada vez más seguridad de que necesitamos, que como dijo Pedro, es que a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres nuestra única esperanza, Cristo. Tú eres nuestra única seguridad. Tú eres nuestra roca firme. Queremos cada día aprender a confiar más y más en ti. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Haz cosas tremendas en nosotros y llévanos con bien a donde vayamos a estar, que podamos mantener ese gozo y paz que solo tú puedes dar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Gracias a Like there's no tomorrow.